Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de miércoles de directo otra vez. En esta ocasión voy a estar yo contigo, con todas las personitas que se vayan uniendo poquito a poco, ya sea en directo ahora durante el tiempito que estemos, que no sabría decirte cuánto tiempo vamos a estar, será un poquito según vaya fluyendo la cosa, o también si lo ves después en diferido este directo. ¿Qué es lo que vengo a contarte hoy? Pues en realidad no vengo a contarte nada porque certezas tengo más bien poquitas. La propuesta que te hice en torno a este directo era abordar una pregunta. Y la pregunta es cómo despertar tu alegría y conectar con la vida. Es una pregunta. Yo tengo, algunas respuestas para mí, obviamente, de lo que a mí me ha servido para conectar con la alegría, pero obviamente no tengo verdades absolutas ni respuestas intemporales, porque incluso para mí misma lo que puede conectarme con la vida hoy quizás pueda no hacerlo mañana, ni ese despertar de la alegría. Entonces, ¿qué es lo que te vengo a contar? Hola Guadalupe, ¿qué tal? Bueno, ya se están uniendo personitas y bueno, vamos a empezar un poquito este directo con este abordaje en torno a esta pregunta. Lo primero que me gustaría comentarte, lo primero que me gustaría un poco así lanzarte es que para empezar, si yo quiero responder a cómo despertar la alegría, lo primero es que tengo que tener obviamente una intención de que eso tenga lugar. Y desde esa intención que yo pueda poner en despertar la alegría y conectar con la vida, es que puedo poner una serie de acciones. Y para hacerlo, lo que desde mi experiencia, que es un poquito lo que te vengo a contar hoy, desde mi experiencia, todo tiene que ver con crecer en conciencia, con tener esa capacidad de darme cuenta. Y eso requiere sí o sí de una mirada hacia adentro. Tampoco te lo pongo como una verdad absoluta, pero sí con una probabilidad así como muy alta, que toca mirar hacia adentro para poder ser un poquito más consciente. Toca también, observar de qué manera puedo hacer para descubrir lo que necesito en cada momento. Para mí hay algo que es un camino que comencé hace muchísimos años y que estoy en él y que me parece un camino a seguir durante toda mi vida, que es la práctica de la meditación. La práctica de una meditación entendida como un espacio de quietud y de silencio que yo me permito para esa autoobservación en una primera instancia, ¿no? Porque cuando empezamos a abordar la práctica meditativa, lo primero que nos permite es conectar con esa parte personal y nos permite como descubrir cositas que nos están pasando por dentro que desde la agitación no podemos ver. Entonces la práctica meditativa es como si nos permitiera ir quitando capitas de cebolla para ir descubriendo información que está ahí de nosotros a un nivel personal, y a medida que podemos profundizar en la práctica podemos ir abordando otro tipo de información un poquito más profunda, entrar ya en una conexión mayor con el otro, con lo sutil, con el misterio, pero es un camino, ¿no?, que se anda y que hay veces que te encuentras en unas partes, que sientes que avanzas y después vuelves para detrás, pero siempre está repleto de tesoros, siempre está repleto de descubrimientos, es como una aventura cada vez, en mi caso, que me siento a la práctica meditativa. Entonces, en ese cómo despertar tu alegría, cómo conectar con la vida, tiene que ver con el ser más consciente. Y el ser más consciente para mí tiene que ver con esta práctica de quietud y de silencio. Es la base, para mí es la base de todo. A partir de ahí se pueden ir explorando un montón de dinámicas, un montón de recursos que nos pueden ir ayudando en ese despertar.
En mi caso, yo hoy lo que te vengo a contar un poquito son los recursos también que yo he ido encontrando y que a mí me ayudan cada día a estar en este camino, sobre todo de conexión con la vida. Para mí el despertar la alegría, pues desde esa acción consciente puede darse, pero sobre todo el anhelo mayor que yo siento de una manera constante es esa conexión con la vida, el poder disfrutar de la experiencia de la vida, por supuesto con alegría, sobre todo con gratitud, en una serie de valores que me permitan crecer cada día más y disfrutar, sobre todo disfrutar mucho de la vida porque es una y ya que la tenemos, pues disfrutarla. Entonces, como te iba diciendo, para mí la base de todo está en ese espacio de quietud y de silencio que me permite escucharme, que me permite darme cuenta de qué quiero, qué necesito, e incluso puedo encontrar muchos recursos dentro de mí porque hay mucha sabiduría en cada uno de nosotros. Desde ahí, desde esa práctica de quietud y silencio, es como un entrenamiento que yo hago y que me permite después estar en la vida y en la relación de otra manera. Entonces, ¿cómo puedo después seguir entrenándome en el día a día? Porque el entrenamiento para mí no solamente está en la sentada, ¿no? En el quedarme en ese espacio de silencio y de quietud, sino llevarlo al día a día. Entonces, al llevarlo al día a día, el recurso que yo más utilizo es las prácticas de mindfulness, que son muy sencillas, que es simplemente hacer un entrenamiento del músculo de la atención para que de una manera nuevamente con intención y con acción llevarla a lo que estoy disfrutando en el momento presente. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy disfrutando de una comida, pues lo que hago es mantenerme presente en esa acción en la que estoy y me olvido de todas las distracciones que yo pueda tener. Si estoy dando un paseo, ya sea en plena naturaleza o en ciudad o donde sea o por la playa, pongo una intención y una acción deliberada en mantenerme presente en esa acción que está teniendo lugar, porque si yo estoy divagando en pensamientos, en manifestaciones que puedan darse en mi campo de conciencia, me estoy perdiendo la experiencia del presente. Me estoy perdiendo la posibilidad de crecer, de enriquecerme y simplemente del goce y del disfrute de la vida. Entonces, para mí la práctica del mindfulness es muy importante en mi día a día. El comer, por ejemplo, sin ningún tipo de distracción, cuando me doy una ducha, estar muy consciente de mi cuerpo, de cómo el agua baña mi piel, de cómo siento la textura del jabón, cuando estoy en conversación con alguien, estar con esa persona, que eso no quiere decir, no quiere decir, ni mucho menos, que haya veces que me distraiga, que haya veces que no estoy todo lo presente que yo quisiera estar para una persona. Pero de eso se trata el entrenamiento, de eso se trata esta intención de estar en conexión con la vida, de una toma de responsabilidad en la acción para ir hacia donde yo quiero ir. Y ahí tocamos con una cosa muy interesante que me surgió precisamente esta mañana. Estaba como viendo un poquito el hilo de lo que quería contarles y me salió eso, ¿no? Como la toma de responsabilidad de aquello que quiero para mi vida, porque al final es una acción consciente de lo que yo quiero. O sea, si yo quiero conectar con la vida, pues tendré que poner una intención y una acción. ¿Qué tipos de acción puedo hacer? Eso me lo da, desde mi punto de vista, las prácticas atencionales, como puede ser la práctica de meditación, que eso me permite conectar con lo que yo siento, con lo que yo necesito, con lo que yo anhelo, o también la práctica del mindfulness en el día a día. Pero obviamente es una toma de responsabilidad que me toca. Es decir, si eso es lo que quiero, me va a tocar asumir la responsabilidad y accionar.
Y cuando iba escribiendo esto, digo, y qué interesante es también no tomar responsabilidad de lo que no me corresponde. Y claro, me surgió porque, bueno, hay patrones de comportamiento a veces en los que entramos porque queremos pues tomar responsabilidades simplemente que no nos corresponden. Muchas veces eso me pasa a mí mucho con mis hijos, sobre todo, con mi hijo, sobre todo el mayor, y estoy teniendo una experiencia bastante liberadora durante las últimas semanas, que ha sido de no tomar la responsabilidad que no me corresponde de comportamientos y de acciones de él. Y al hacerlo, lo curioso es que a la otra persona no le queda otro remedio que tomar la responsabilidad, si quiere, obviamente, accionar en sus objetivos que tenga, ¿no? Entonces, crecer en conciencia, realizar ejercicios atencionales, dinámicas, aquello que nos permita darnos cuenta de qué necesitamos, en este caso para conectar con la vida, ¿no? Para tener esa experiencia de vida que no necesariamente tiene que ver con estar en lo externo, también tiene que ver con conectar con lo interno. O sea, no por decir conectar con la vida tiene que ser con la vida que está afuera, ¿no? También puede ser que la necesidad que yo tenga sea una conexión conmigo. Venimos de una estación que es el verano, que es una estación mucho de ir hacia afuera, ¿no? Porque es lo que nos pide. Y ahora vamos a ir entrando poco a poco en la estación del otoño, que ya entramos en un poquito de recogimiento. De ahí, una de las propuestas que he hecho precisamente para este sábado por la mañana, que tiene como título Un viaje a ti, donde te voy a invitar a que hagas un recorrido desde la práctica meditativa, el mindfulness, a la comunicación, para terminar en una sesión de a corazón abierto, como un viaje, como una exploración de conexión a ti, para que puedas volver un poquito a tu cotidiano y llegar a esta estación del otoño, pues desde esa conciencia interna, desde esa toma de responsabilidad de lo que necesitas. Entonces, conexión con la vida. Realizo una práctica meditativa para conectar conmigo, con lo que necesito, con lo que quiero, con lo que me permite conectar, despertar mi alegría. De ahí voy hacia la vida realizando prácticas atencionales donde entreno mi músculo de la atención para estar presente. ¿Y todo esto para qué? Para mí, lo más grande que hay en el mundo es la posibilidad de tener relaciones sanas y conscientes. Yo creo que sinceramente que es lo único que nos llevamos de esta vida, la posibilidad de esos vínculos afectivos que podamos hacer, y en la medida que podamos profundizar a ellos podrán ser más fuertes, ¿no? Y más ricos, más vívidos, ¿no? Como más sentidos. Entonces, otra de las prácticas que te propongo en este viaje hacia ti, de conexión con la vida y de despertar para mí en consecuencia con la alegría de vivir, también con gratitud, vamos a hacer una pequeña exploración sobre cómo te comunicas, lugares nuevos que quizás puedas descubrir a la hora de comunicarte. No tanto vamos a entrar en el cómo comunicarte, sino en el desde dónde comunicarte, donde tiene que ver mucho la atención a lo físico, donde tiene mucho que ver con la información del cuerpo. A lo largo de todo este proceso que yo he venido realizando a nivel personal y experiencial, empecé en su momento con las prácticas meditativas, de ahí con el mindfulness, y después empecé a profundizar con esto de relacionarme de una manera más sana y consciente, básicamente porque tenía unas relaciones terribles con mis hijos, terribles, muy mejorables, no vamos a ponerle esa palabra, pero eran muy mejorables, y yo sentía que no estaban siendo como yo quería, porque veía una incoherencia. Eso es lo que te da
la capacidad de escucharte y de darte cuenta. Sentía muchas incoherencias y lugares que yo estaba habitando internamente que no eran para nada los que yo realmente, internamente deseaba y anhelaba, porque pude conectar con mi verdad y decía que va, esto así no puede ser. Y a partir de ahí empecé una exploración muy personal con diferentes modelos de comunicación y elaboré un taller, que realmente todos los talleres que yo elaboro tienen una base de diferentes formaciones que hago, pero después tienen que ver mucho con lecturas, con experiencias, con otras formaciones. Hago como potajitos, que nos gustan mucho aquí en Canarias, los potajitos. Pues hago como un potajito y lancé un taller de comunicación sana y consciente, y de ese taller es del que voy a traje a ti, que te propongo para este sábado. Y todo eso lo que me permite es conectarme más con la vida y despertar la alegría, porque sí que es verdad que en el camino de crecimiento, en el camino de ir en conciencia, pues hay momentos muy duros, hay momentos de bastante dolor, hay momentos de sufrimiento, porque te das cuenta de cosas que no te gustan nada, y entonces te remangas y te dices, venga, me pongo manos a la obra, me entreno, tiro por aquí, tiro por allá. Y conecto mucho también con mi capacidad amorosa y amable para no tomarme demasiado en serio nada, porque al final esto es un viajito maravilloso que tenemos la oportunidad de celebrar, que es el estar vivos, y ahí es donde conecto con la alegría, cuando me río mucho también de algunas partes de mi camino o de momentos donde me quedo súper anclada. Porque hay veces que yo digo, Dios mío, o sea, mi cabeza, menudo anclaje que he tenido en esta emoción que me he quedado rumiando, y me río de mí, y ahí conecto con la alegría de vivir y de decir, pues chica, tampoco te lo tomes todo tan en serio, porque no, porque hay cosas que sí, pero hay cosas que realmente el tomar distancia nos ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho a conectar con esa alegría, ¿no? Y tirar para adelante con ella. Al final es una acción voluntaria que uno hace, es decir, yo puedo decidir vivir amargada o puedo decidir vivir contenta, yo puedo decidir vivir en el sufrimiento o puedo decidir vivir, yo qué sé, en la felicidad. Es decir, es que son tomas de decisión que hacemos todos los días y en todo momento. Es decir, no, las situaciones están ahí, pero al final nosotros decidimos cómo abordarlas. Entonces, bueno, pues es una decisión que yo he tomado en mi vida. Hay veces que me olvido y no la llevo a cabo, pero la verdad es que la mayoría de las veces pues es una decisión que tomo. Yo creo que muestra es este suéter maravilloso, petado de colores, que me acuerdo que lo vi en una tienda yendo de compras con mi hija, porque solo salgo de compras cuando salgo con ella, porque a mí no me gusta. Entonces cuando salgo con ella, pues de repente un día lo encontré y digo, qué suéter más alegre, qué maravilla el colorido. Y de verdad que cuando me lo puse mi hija, es muy tú, mami, es muy tú. Digo, sí, porque hay días que uno se siente un poquito apagado y dice, pues me lleno de colores, ¿no? Entonces ahí está la intención, ¿no? Yo puedo darme cuenta de yo cómo me siento y desde ahí puedo decidir qué hacer, y entonces pues me hinco, un suéter lleno de colores que me da alegría y que me levanta un poquito el ánimo. Es decir, que al final está de la mano de cada uno de nosotros la mayoría de las veces, entiéndanme, ¿vale? Entonces, ahora llegamos a la parte que más alegría me da a mí y lo que más me conecta con la vida. En todo este camino que yo he venido haciendo de práctica meditativa, de prácticas de mindfulness o entrenamiento de la atención, de abordar de diferentes maneras cómo lograr una comunicación más sana, que para mí tiene que ver con dónde me coloco, no es el cómo tanto, sino desde dónde, y ahí entra mucho el cuerpo. Pues en todo este camino hubo un momento que me encontré con ¿qué? Con A Corazón Abierto, con las sesiones de Luchi López de A Corazón Abierto, que fue como yo empecé a abordar este trabajo maravilloso que ha creado ella y con el que yo me formé y desde el que ahora yo facilito una serie de sesiones.
Para mí, el corazón abierto es la herramienta más potente que yo he descubierto dentro de mi caminar, obviamente desde mi experiencia, porque aúna muchísimas cosas. Aúna la práctica del silencio y de la quietud, aúna la capacidad de juego. ¿Qué hay más que nos conecte con la alegría que la capacidad de jugar? La capacidad de la imaginación, la capacidad de entrar en la magia y en el misterio. Yo de chiquitita estaba súper conectado con lo mágico, de una manera brutal. El tema de las hadas para mí siempre era algo que me abría la mirada, me hacía brillar. Y leía, de hecho, muchos cuentos donde las hadas eran parte de las historias. Y gracias a Corazón Abierto me ha despertado esa capacidad de entrar en conexión con la magia y de entrar en conexión con el misterio. De hecho, les cuento una anécdota muy pequeña. El año pasado me fui de viaje con mi hija, una amiga y otra amiga, y nos fuimos a La Gomera. Y en La Gomera no, mentira, en el Hierro. Y nos fuimos al Hierro y dentro del Hierro entramos dentro de una ruta muy bonita que yo no conocía, y eso he ido bastantes veces, y entré en una ruta de un bosque. Y de repente, yo no sé por qué yo iba adelantada, y de repente vi un árbol inmenso, maravilloso, y empecé a gritar como una loca, y empecé a decir, las hadas, los gnomos. Y mi hija era como diciendo, pero mamá, ¿qué te pasa? Y yo decía, pero no los ven. ¿No ven los gnomos y las hadas cómo sobrevuelan en el árbol? ¿Y cómo no ven todas las estrellitas? ¿No? Y mi hija, claro, la pobre, dijo, esta ya se taró. Pero fue tal la conexión en ese momento con ese espacio de naturaleza, con aquella belleza de árbol, que dentro de mi imaginario se pudo desplegar toda esa visualización de todo ese espacio mágico. Conecté con mi niña y desde mi niña conecté con eso. Y de una manera para mí muy real y muy verdadera. Y bueno, mi hija, como ya me conoce, pues lo pasó un poco por alto, y la verdad es que su amiga y mi amiga se quedaron un poquito preocupadas. Pero yo realmente atribuyo mucho a mis experiencias con las sesiones de corazón abierto, con esa capacidad de conectar con la magia, que para mí tiene ese sentido, a lo mejor para ti es otra totalmente diferente, la exploración que propone. ¿Por qué? Porque desde las sesiones de corazón abierto nos damos el permiso de explorar nuestro imaginario, pero hacerlo desde el cuerpo. Activamos la imaginación psicocorporal, y para eso utilizamos el baile, una expresión danzada totalmente libre. Y el baile, si otra cosa, o sea, lo que más me permite a mí es conectar precisamente con la alegría. Y un baile, obviamente, de expresión libre. Entonces, cuando yo empecé a realizar las sesiones de corazón abierto con Luchi, para mí fue como encontrar el santo grial, porque aunaba todo aquello que a mí me permitía darme cuenta de muchísimas cosas, pero a un lugar muy profundo, y teniendo unas consecuencias en el día a día que para mí eran realmente mágicas, eran muy sorprendentes. Porque esa es la parte de a corazón abierto y la parte de la exploración interna, accediendo a lo sutil, que para mí tiene mayor relevancia y mayor interés. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que en la vida tendemos a querer entender desde la razón. Y hay muchísimas comprensiones en nuestra vida que podemos alcanzar únicamente desde lugares mucho más profundos. Y esta experiencia de corazón abierto a mí me permite alcanzar esos lugares, no solamente cuando yo la disfruto, porque la facilita a otra persona, sino cuando yo las ofrezco. Porque hay espacio para la introspección de silencio y de quietud, porque hay baile,
porque hay una conciencia corporal muy profunda desde el goce y desde el disfrute, desde el sentirme, es una conexión muy profunda con el sentir, que va mucho más allá de lo emocional, donde se conecta además con todo el espacio sutil y con toda la información que contiene. Entonces, para mí, si hay algo que sobremanera puede permitirme esa conexión con la vida y ese despertar de la alegría, es la realización de las sesiones de a corazón abierto, que como todo lo que te he venido comentando hasta ahora, es un entrenamiento. Es decir, todas estas dinámicas, todas estas actividades son entrenamientos que después tienen consecuencias en el día a día, tienen repercusión en el día a día, porque si yo te invitara a que realizaras cualquiera de estas cosas para que tuvieran el efecto del momento, pues para mí no tendría mucho sentido. Porque todo esto tiene sentido porque es lo que me permite después estar en conexión con la vida, con lo que quiero, con lo que necesito, con las personas que me rodean, con el entorno, con lo que anhelo, con lo que deseo, ¿no? Qué rico eso de conectar con lo que realmente deseo. Muy rico. Entonces, en este viaje a ti que te propongo para este sábado, día 17, y que espero podértelo proponer más veces en los próximos meses con diferentes dinámicas, pero el mismo sentido, termina con una muestra de una sesión de a corazón abierto. Entonces tenemos práctica meditativa, mindfulness, comunicación sana y consciente y sesión de a corazón abierto, un viaje que, bueno, ya hay un grupo bastante potente que va a venir y son bienvenidas todas las personas que se quieran sumar. Así que desde este viaje de conexión y de despertar a tu alegría, donde te he contado un poquito esas 4 dinámicas que fundamentalmente son las que ofrezco, me gustaría poder ponerme a diseñar y a crear muchas más cosas, pero el espacio del proceso está demandando mucho de mí y bueno, y estoy atendiendo a esa demanda, así que bueno, pero hay cositas ahí muy interesantes. ¿Qué más quería hoy contarte? Bueno, quería contarte que el grupo de meditación online está que se sale. Está que se sale porque continúan personas incorporándose, continuamos pudiendo disfrutar de todos los encuentros diarios, que los celebramos de lunes a viernes, 3 días a las 7 de la mañana y 2 días a las 8 de la mañana, media horita, la mejor manera para mí de empezar el día, en un espacio de quietud y de silencio que me permita conectar con mi lugar de serenidad, con mi lugar de paz. Por lo menos pongo la intención, otra cosa es que lo consiga. Hoy decía José Ramón en el grupo, decía, hoy he estado muy disperso. Digo, pues perfecto, ¿no? O sea, pues es lo que toca. Al final el espacio de quietud y de silencio es para observar cómo estoy, para darme cuenta de cómo estoy. Y desde ahí accionar, pues bueno, pues no pasa nada. Otras veces puede ser como Ilenia ayer, ¿no? que le encantó la práctica y después estuvimos hablando porque hubo una lectura de un texto de Omran muy bonito y bueno, hay veces que, bueno, que la meditación tiene un efecto y otras veces otra, no están ni bien ni mal, son prácticas meditativas. Entonces estoy súper contenta, muy alegre, porque en este retomar el grupo de meditación online pues se ha activado estupendísimamente. Hay un grupo ahí de gente muy comprometida consigo misma, porque al final este es un compromiso con cada uno que hacemos en comunidad y eso nos ayuda mucho a todos, a mí la primera. Y bueno, entonces las estamos haciendo todos los días, después quedan grabadas y después pues la persona que quiera la puede disfrutar por la tarde, en otro momento. No necesariamente hay que hacerla todos los días, con mucha libertad, que la cosa vaya fluyendo mucho, que cada uno pues se conecta cuando puede, cuando no puede no, y cuando quiere también. Aquí la única que tiene el compromiso firme de encender el ordenador soy yo cada mañana,
para ofrecer la meditación. Y los demás en total libertad, cada uno a su ritmo. Entonces, tenemos el grupo de meditación, que siempre puedes probar un par de días para ver si ves que te sirve o que no te sirve, lo que sea. ¿Qué más tenemos? Tenemos un viaje a ti este sábado 17, tenemos el taller de mindfulness online, que es un entrenamiento ahí sostenido 40 días para entrenar la atención a tope, para poner el músculo fuertito, que es un proceso súper bonito. Lo hacemos online, tiene un cuaderno de trabajo. La semana que viene hacemos, a ver si el miércoles que viene ofrezco un Zoom para quien esté interesado, que se informe un poco, y creo que ya puse en redes un poquito la información, ahí tienes el enlace y todo lo demás. Ya hayas hecho entrenamiento de la atención antes o no, da igual, te animo a que le eches un vistacito y veas si para ti puede ser útil. Es interesante porque es online, te permite, o sea, realmente es un trabajo muy de compromiso personal y hay encuentros mensuales. Y a finales de este mes, si Dios quiere, comenzamos un nuevo taller de mindfulness presencial en la Casa Verde, que está promovido por el Ayuntamiento de Santa Úrsula. El espacio es una auténtica maravilla y será los jueves por la tarde también. Ese va a ser presencial, ¿vale? Entonces yo de momento no he propuesto nada más presencial aquí en el espacio, porque habiendo ese que además es gratuito, pues tampoco tiene mucho sentido. Si está en principio dirigido para personas jóvenes entre 18 y 35 años que sean residentes en Santa Úrsula, pero cuando se abra el plazo de inscripción yo lo compartiré y bueno, tú solicitas la plaza y de repente si te interesa y cuela, pues entras y maravilloso. Entonces tenemos eso también. Y las sesiones de a corazón abierto, que para mí es como la golosina, porque ya te digo, todo esto que te ofrezco, lo ofrezco porque a la primera que le permite conectar con la vida es a mí, aparte de que conozco a gente maravillosa que está en este proceso de crecimiento como yo, y entonces es una maravilla, porque cuando sientes que no vas sola en este caminar, es una maravilla, porque además yo en los talleres ofrezco unas herramientas, pero yo estoy aprendiendo continuamente de las otras personas que vienen. Entonces, sesiones de a corazón abierto. Todas las sesiones de a corazón abierto tienen una estructura común, ¿vale? Son sesiones de 4 horas donde hay expresión danzada libre, donde nos ponemos unas faldalas, que son unas faldas de mucho vuelo y muy largas, que nos permiten tener una experiencia concreta porque son un elemento ritualístico. Y lo que te contaba antes, donde activamos nuestra imaginación psicocorporal, donde podemos tocar lo sutil, y todo esto, ¿para qué? Pues para abordar una temática y tener una experiencia de autoindagación dentro de un espacio grupal. Y las sesiones que te ofrezco son: el sábado 24 de septiembre tenemos los tesoros del silencio. Ay, es que lo digo y ya se me baja todo. Como que me conecto. Esa sesión es la primera sesión que diseñé. Miren, hasta me cambia el tono de la voz. Es una pasada. Es la primera sesión que diseñé. La terminé de diseñar además estando en un ayuno total. Y es una sesión muy hermosa. Tengan en cuenta que cuando yo les estoy diciendo esto, yo me siento como un canal de la sesión, es decir, obviamente yo me preparo a la hora de diseñar la sesión, hay un estudio previo, hay una experiencia previa,
pero la realidad es que no me siento creadora única de la sesión, sino soy co-creadora. Soy más bien un canal donde, por el que se tamiza un poquito la experiencia que propongo, que además es una experiencia que va modificándose a medida que yo la voy ofreciendo, que tiene como vida propia, ¿no? Y de la que yo voy aprendiendo cada vez más. Entonces, el sábado 24 por la mañana te ofrezco esta sesión que tiene una intención de que explores las diferentes capas de silencio que hayas podido habitar y dentro de esas capas los niveles de profundidad. Te lo pongo así como muy fácil. No es lo mismo el silencio que puedas sentir cuando estás en un espacio de naturaleza, por ejemplo, a cuando estés en un templo sagrado, a cuando estés en tu casa, hay como muchos matices y dentro de cada uno de esos lugares hay como diferentes niveles de profundidad, ¿no? Entonces, esa es la invitación que te hago y todo eso desde los lugares a los que yo he podido llegar. Así que nada, es el sábado 24, ya hay personas apuntadas muy bonitas y bueno, ojalá que de las que vengan a probar este sábado, que bueno, dentro del grupo hay todas las personas que van a venir no han probado nunca una sesión de a corazón abierto, van a probar una versión chiquitita, hora y media, pero bueno, ojalá que de ahí se animen y que vengan a explorar el silencio. Muy importante una cosa antes de que se me olvide, no hace falta que tengas experiencia previa, no hace falta saber bailar, solo hace falta mucha curiosidad por venir a explorar. Para mí cada sesión de a corazón abierto es como si me pusiera el sombrero de exploradora y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a jugar en serio a ver qué pasa. Vamos a darnos cuenta, ¿no? de la posibilidad de tomar distancia de la historia, de ver puntos de vista nuevos que nos puedan resignificar incluso nuestra propia historia, que eso es muy bonito, ¿no? Todos los puntos de vista, todas las aristas que puedas encontrar, que te permitan abrir tu mente, ¿no? Para mí a corazón abierto es eso. Por eso te planteo también este directo como una pregunta, porque para mí todo está ahí en la vida, en la pregunta, no en las verdades, porque las verdades van cambiando tanto, ¿no? Y de hecho, ahora que te digo esto, todas las sesiones de a corazón abierto están enmarcadas en una pregunta que es ¿qué significa ser humano y en qué medida requiere un corazón abierto a la vida? Y desde esa pregunta, mira, lo digo y se me ponen los pelos como escarpias. Desde esa pregunta es que abordamos diferentes temáticas. Una es el silencio, el sábado 24. Después tenemos en octubre 3 sesiones y en noviembre una. Es decir, de aquí a lo que queda a final de año vas a tener 5 oportunidades de disfrutar de sesiones de a corazón abierto conmigo. Pero si estás atento a las redes, vas a ver que vas a poder disfrutar de más con otras facilitadoras. Pero eso ya te lo iré anunciando. Entonces, después, ¿qué otras temáticas tenemos para abordar? El día 2 de octubre, que es domingo por la mañana, vamos a abordar, a explorar, amar es un verbo, amar la vida. Esta sesión, espero que ya solo con el título que tiene, amar la vida, te seduzca lo suficiente como para venir a explorar. Tiene que ver con, desde mi experiencia, amar la vida tiene que ver con la expresión de nuestros potenciales y la puesta en servicio de nuestros potenciales a la vida, que son muchos y que tienen muchas
posibilidades a lo largo de nuestra vida. Hola Nadira, preciosa, estoy viendo aquí que me dice que viene a Vinyasa. Maravilla, y a sudar, qué rico. Entonces, amar la vida tiene que ver la invitación con esa exploración en los potenciales que tienes al servicio de la vida y cómo los cuerpos que te conforman te proporcionan unos límites maleables o no en esa exploración. Entonces te lo dejo ahí. Tienes bastante información en la web con un poquito de las fuentes de inspiración de cada una de las sesiones, las lecturas, los maestros, para que puedas un poquito curiosear. Lo que pasa es que es muy difícil ponerle palabras a la experiencia en A Corazón Abierto, para mí muy, muy complicado. Pero bueno, ahí yo lanzo y también hay un pequeño vídeo donde te cuento cositas. ¿Qué más sesiones tienes para desplegar tu faldala y explorar la magia de lo invisible? Tienes también el 12 de octubre, que es festivo, pero me es igual. Vamos a abordar el fluir de la rendición. Bueno, esta sesión de verdad que es una liberación total y absoluta para mí, ofrecerla, sentirla y simplemente ya contártela, porque es la posibilidad que nos ofrece de explorar nuestra capacidad de libertad consciente. Una libertad que tiene que ver con tener fe en la vida, de rendirnos a una sabiduría mayor, no rendirnos, sino rendirnos a una sabiduría mayor, que nos permite experimentar la posibilidad esa de soltar el control. De verdad es tan liberadora, y de verdad que ahí sí hay una conexión total con la vida, cuando uno es capaz de dejarse fluir con la vida, y eso tiene que ver para mí con entrar en rendición. Así que bueno, si eres de esas personas que a lo mejor dices, tengo esa tendencia continua a controlar, me quedo siempre muy bloqueado o bloqueada en que me cuesta aceptar las cosas cuando no son como yo quiero que sean, porque la vida a veces manda más. Entonces, bueno, en esta sesión pues te invito a explorar eso, cómo estás tú en esa capacidad de rendirte a la vida o no rendirte a la vida. Voy a echar un vistacito a una cosa, vale, para ver un poquito cómo voy de tiempo, que no quiero que esto se me corte. Entonces, ¿qué más sesiones a corazón abierto tenemos? Tenemos también a finales de octubre una sesión que se llama Amar la vida al paraíso, y que no la tengo aún diseñada. Yo confío en que toda la información se esté descargando poco a poco y se esté aquí cocinando para que esa sesión la podamos celebrar. Y tiene que ver esa sesión mucho con lo que significa para mí el paraíso. Para mí el paraíso tiene que ver con esa posibilidad de estar no solamente conectada con la vida, sino estar conectada conmigo desde un lugar muy gozoso, desde un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad. Tiene que ver mucho con sensaciones que a veces tengo como muy, muy concretas, como de total y absoluto bienestar en mí, ¿no? Y para mí eso es el paraíso, la posibilidad también de irme cada noche a dormir plácidamente, que incluso cuando me despierte no haya nada que me esté dando vueltas a la cabeza ni que me esté generando malestar. Para mí eso es el total paraíso, ¿no? De tener, de poder estar en paz, ¿no? De sentir que no tengo cuentas pendientes, ¿no? Eso lo dice mucho Luchi López. Y a mí me llega mucho porque es un lugar en el que estoy súper conectada, ¿no? Esa posibilidad de tener las cuentas a cero, ¿no? De no tener nada de deuda con nadie, es decir, ninguna conversación pendiente, ningún malestar, ningún conflicto, ¿no? Pues para mí eso es el paraíso. Entonces, yo te animo como a explorar cómo habitar ese paraíso, y tiene que ver mucho con el trabajo de la aceptación de las sombras, ¿no? De poder tomar contacto con esas
maneras de ser diferentes que todos tenemos, de caracteres que van modificándose en nuestra vida, además a través de nuestra experiencia de la vida, y cómo podemos trascender eso, ¿no? Y conectar con un lugar más auténtico de esencia y de ser. Y cómo desde ahí tocamos el paraíso, por lo menos es mi experiencia y es lo que te invito a... Y ahí conecto yo mucho con la alegría, porque me río de todos esos personajes que se aferran a tantas cosas, ¿no? Como al querer tener razón, que no hay nada más terrible y generador de sufrimiento que esa cosa de querer uno tener razón cuando las verdades son tan variables, incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces, y después terminamos en noviembre con una sesión titulada La luz de la compasión, que bueno, es una sesión muy bonita donde conectamos con esa capacidad, con esa naturaleza, porque en realidad la compasión es algo que es inherente a nosotros y que simplemente es cómo hacer el camino para conectar con esa compasión, que para mí ha sido fundamental en mi camino de conexión con la vida. El ser compasiva conmigo, porque es la única manera después de serlo con los demás, de alcanzar compresiones muy profundas, ¿no? de muchas cosas de una. Y lo digo y me río, porque es que bueno, cuando uno empieza a conocerse y empieza a ver las trabadas que se mete, las cosas que hace, de verdad que no puede hacer uno más que reírse. Hay un libro maravilloso de Francesc Torralba, que es un teólogo, que se llama Inteligencia Espiritual, y de verdad que yo lo recomiendo muchísimo, y dice que uno de los atributos de la inteligencia espiritual es la capacidad del humor. Y es verdad, porque la capacidad del humor es la capacidad de uno de reírse a uno mismo, y eso implica la posibilidad de uno tomar distancia de uno mismo, ¿no? De ser capaz de ver de una manera atestiguada de lo que pasa, ¿no? Para conectar con otros lugares más de verdad interno. Entonces, bueno, pues un poquito todo esto es lo que venía a contarte hoy, que tiene que ver con lo que yo te ofrezco, y lo que yo te ofrezco tiene que ver con mi manera de conectar con la vida y de despertar mi alegría, porque hace muchos años tomé la decisión de que a lo que me iba a dedicar era aquello que a mí me apasionara y me gustara, y obviamente ahí tenía que entrar sí o sí el baile. Y bueno, y también pues me ha interesado hacerte llegar todo aquello por lo que yo he transitado a través de talleres. De momento es lo que estoy haciendo, no sé lo que haré mañana, pero ahora mismo es lo que estoy haciendo. Además de ofrecer muchas más cosas en el espacio, de coordinar y de gestionar, que hay veces que se hace un poco duro porque es mucho lo que se está ofreciendo, porque es que hay gente increíble ofreciendo cosas brutalmente maravillosas y enriquecedoras, y eso pues claro me conecta con la vida, ¿no? Lo siguiente, el otro día me llamó una persona para ofrecer algo más y yo decía, yo es que no puedo meter nada más en octubre, que ya octubre está petadísimo, pero cuando me empezó a contar lo que quería ofrecer, digo, tira para adelante, ya veremos de dónde saco el tiempo. ¿Por qué? Porque es que es todo una maravilla, así que, y eso me mantiene en mi caso muy conectada. Así que nada, salvo que quienes estén ahora por aquí quieran hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna reclamación, lo que quieran hacer, estoy aquí a la escucha total y absoluta. Y poco más, pues si no es ahora, después también tienen la posibilidad de preguntar cualquier cosita. Toda la información, como siempre, está en la web, y por supuesto llámenme si tienen cualquier duda, porque yo sé que hay mucha información. Qué bonitos esos corazones, yo también mando corazones. No se ven, pero los mando. Pues eso, que tienen ahí toda la info, y de verdad llámenme, porque yo sé que a veces
Pues uno no sabe, hoy mismo por la tarde, una amiga queridísima mía del alma me dijo, vamos a caminar. Digo, ay sí, que llevo todo el día en el ordenador, vamos a caminar tú y yo y así me despejo y después hago el directo y bueno, y sobre todo porque me apetecía estar con ella un rato. Y justo se había tomado el interés de mirar toda la información de lo que estamos ofreciendo y entonces me estuvo comentando de cosas que le apetecía hacer y entonces me decía, muchachas, es que es mucho, es que me tal, digo, ya, es que les toca a ustedes ponerse a investigar un poquito y si no, pues me llaman y me preguntan y yo por ahí pues puedo orientarles. Así que con todo el amor del mundo y con toda la alegría del mundo también, porque eso me conecta con ustedes. Y eso es vida. Así que bueno, que todo esto, que una tiene sus momentos de bajón, que quede claro que aquí no es todo happy flower. Pero bueno, yo lo que he venido hoy es un poquito a contarles las herramientas que yo tengo y lo que yo les ofrezco para que puedan conectar con eso cuando de manera consciente tengan la intención de hacerlo. Y desde ahí poner acción. Pues nada, un besito muy grande, un abrazo enorme, enorme y cualquier cosita que necesites, quieras que esté de mi mano, por aquí estoy. Abrazote, besotes, chao.